Hola a todos, hoy veremos cómo limpiar las lentes de un objetivo Pentacon de 135 mm de 6 hojas. Antes que nada agradecemos a Mauro Marras por mostrarnos algunas técnicas para desmontar las lentes fotográficas vintage. Como siempre, en la parte superior de la pantalla encontrarás el enlace de este vídeo en italiano. Recuerda que ambos vídeos también están subtitulados en inglés. El Pentacon de 135 mm de 6 cuchillas fue una de las últimas producciones de la Pentacon en la antigua Alemania del Este. Este objetivo está hecho completamente de metal y vidrio, por eso el enfoque es solo manual y no hay estabilización de imagen. Hay diferentes versiones del Pentacon 135 mm, incluyendo el eléctrico de 6 hojas y la versión anterior con 15 cuchillas. En varias revisiones en internet se recomienda para retratos con el fondo desenfocado. El anillo del enfoque es muy fluido y el parasol está incorporado. Esta lente tiene un esquema óptico de 4 lentes dividido en 2 grupos. Empezamos el desmontaje. Aflojando este pequeño tornillo podemos desenroscar los 2 grupos. En la lente, además del polvo, hay varios hongos. Con la llave inglese o llave para lentes seguimos desmontando la lente externa. Con una toallita limpiadora específica para lentes y alcohol isopropílico al 99,9% limpiamos la lente por ambos lados. Con un paño de limpieza de microfibra secamos la lente. Retiramos la segunda lente y repetimos la operación de limpieza con el alcohol. Usé la bomba soplador de aire para eliminar los últimos granos de polvo y así evitar de rayar las lentes. Volvemos a montar la lente externa. Y después la lente interna.
Como se puede ver en las imágenes, estas lentes son perfectas, ya no tienen suciedad o hongos y ni siquiera rasguños. Vamos a montar el parasol o capucha de lente. Ahora sacamos las otras lentes del segundo grupo. Después de desatornillar los tornillos por completo, retiramos la tapa. Desenroscamos la lente pequeña interna. Verificamos el funcionamiento de los mecanismos del enfoque y las laminillas. Removemos esa otra lente, la limpiamos con toallitas húmedas para lentes y alcohol isopropílico. Con un paño de limpieza de microfibra secamos la lente. Eliminamos los granos de polvo con la bomba de aire elimina polvo. Vamos a volver a armar el segundo grupo de lente. Esto también está libre de arañazos. Después de haberla atornillado, verificamos el funcionamiento de las partes mecánicas. Insertamos la tapa y después de haber comprobado el funcionamiento de las lamillas una vez más, insertamos los tornillos.
Después de aflojar el tornillo pequeño, atornillamos los dos grupos de la lente. Apretamos el tornillo pequeño. En este punto la lente se puede utilizar con los adaptadores adecuados también en las máquinas de última generación. Si te gustó este video o si tienes alguna pregunta, escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.